Hay un relato en la Biblia que me llega siempre a lo más profundo de mi corazón. En el libro de Lucas encontramos la parábola del hijo pródigo y allí nosotros aprendemos cómo podemos volver al Padre, cómo podemos regresar al camino de ser un hijo de Dios, de poder nosotros caminar en esa seguridad y en ese arrepentimiento que nos permite restaurarnos y alcanzar las cosas maravillosas que Dios tiene con nosotros. Pues la Escritura dice en el libro de Lucas 15:11, comienza hablando acerca de un niño o de un hijo que quiso salir de su casa, que quiso irse de su casa. Y ese hijo, ¿sí?, le habló al padre. Y comienza la historia narrando que el padre tenía 2 hijos, pero uno de ellos fue el que decidió hablarle y decidió ir de casa a buscar un bienestar diferente o un futuro diferente. Veamos qué dice esta narración. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, dice la Escritura. Allí desperdició sus bienes. ¿Y cómo los desperdició? Viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermoso esta frase, porque mi hijo muerto era y ahora ha revivido, estaba perdido y ahora ha sido hallado. Qué mejor narración para comenzar a hablar acerca de volver a Jesús, de volver a Dios, de volver al camino de ese Dios maravilloso que nos ama. Dios se manifiesta en nuestra vida como un Padre. Y vemos aquí varias cosas, varias enseñanzas que podemos en esta tarde comenzar a mirar y comenzar a reflexionar sobre ellas. La primera, Dios siempre nos da libertad de elección. Lo primero es que Dios siempre nos da libertad de elección. Cuando este hijo vino a su padre y le pidió la herencia, el padre, de una manera sabia, se la entregó. Le dio la libertad para que eligiera. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Jesús de Nazaret vino a morir por nosotros, pero Él nos da la posibilidad de elegirle, de decir si caminamos con Él o definitivamente no estamos de su mano. Muchas veces en la elección es donde nos equivocamos. Por no decirla de una manera diferente, es casi el 100% de todas las veces. Nosotros nos equivocamos al elegir. Nos equivocamos al elegir quizás pareja, nos equivocamos al elegir quizás el lugar o la posición que queremos tener dentro de la sociedad. Nos equivocamos muchas veces al elegir también una profesión. Nos equivocamos en la elección. Pero aquí vemos cómo el padre, de una manera sabia, le dice al hijo, listo, no hay ningún inconveniente, tú quieres la herencia, te la voy a entregar. Y le dio la posibilidad de elegir, le dio la posibilidad de poder tomar una decisión, de poder decir, Dios, hoy quiero hacer esto. Y muchas personas quieren hacer y quieren de alguna manera conocer qué le está ofreciendo el mundo allá, qué está ofreciendo otra provincia, qué está ofreciendo una nueva vida. Y este niño, este joven, este hijo se fue. Dice que se fue a otra provincia, se fue a otro lugar. ¿Por qué? Porque él quería elegir, porque él quería tomar sus propias decisiones. Normalmente las experiencias no se aprenden de una manera ajena. Las experiencias llegan a nuestra vida y
y tocan fibras muy, pero muy profundas e impactan situaciones que nosotros jamás habíamos imaginado. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de elegir, cuando Dios me da ese libre albedrío para que yo pueda caminar y elegir, entonces yo puedo tomar decisiones y decir esto puede ser bien o esto puede ser mal para mi vida. Pero indudablemente elegir trae unas consecuencias. Yo tengo una capacidad, tengo una libertad para elegir, Dios me permite elegir, pero también puedo traer unas consecuencias a mi vida. Muchas de las cosas que pasan en el mundo son consecuencia de malas elecciones que nosotros hemos hecho. Y una de las cosas que yo puedo decir con toda libertad es que como hemos olvidado los mandamientos de Dios, entonces nosotros hacemos de acuerdo a nuestro capricho, de acuerdo a nuestro mandamiento, de acuerdo a nuestra costumbre, porque podemos aplicar este principio de derecho que dice que la costumbre es ley. Y eso hacemos nosotros. Como todo el mundo lo hace, como esto es la costumbre, como esto es lo que normalmente todos hacen, yo voy a hacer lo mismo. Pero lo que no nos hemos dado cuenta y lo que hemos olvidado es que trae unas consecuencias el hacer mi voluntad. Y cuando yo hago mi voluntad y no la voluntad de Dios en mí, entonces tengo unas consecuencias y el mundo vive las consecuencias de ello. El mundo vive las consecuencias de tomar decisiones equivocadas y elegir de una manera equivocada también. Entonces, la primera enseñanza que yo puedo extraer de este pasaje, de este relato de Jesús, de esta historia de Jesús acerca del hijo pródigo, del hijo disipador, del hijo derrochador, del hijo que desparrama la bendición que el Padre le había dado, pues es muy sencilla. Dios, como un buen padre, nos da la capacidad y nos da la posibilidad de elegir, de tomar una decisión. No olvidemos que eso nos trae unas consecuencias. Y vemos que este chico, vemos que este joven, vemos que este hijo, esas consecuencias le comenzaron a marcar el camino que debía seguir. ¿Por qué? Dice que se disipó todo lo que tenía, se derrochó todo lo que había adquirido como herencia, y cuando la situación se puso difícil, se hizo al lado de un ciudadano y comenzó a trabajar allí con él y terminó apacentando una piara de cerdos. ¿Cómo pasó en un momento dado por una elección equivocada de hijo a obrero y también a pasar necesidades por todo lo que estaba sucediendo? Pues lo segundo que Dios nos muestra aquí es cómo este muchacho vuelve en sí. Dice, vuelve en sí, y él hace una reflexión de una manera hermosa. Y esto es parte de la riqueza del pasaje que estamos compartiendo hoy acerca de Lucas 15. Este chico vuelve en sí y se da cuenta que está pasando una situación tan difícil porque de alguna manera él ha propuesto el camino por equivocaciones que había tenido al derrochar su herencia. Pero pasa algo bien interesante. Él vuelve en sí y hace esta reflexión. En la casa de mi padre hay muchos de sus jornaleros que comen mejor que yo. Hay muchos de sus jornaleros, o mejor, sus jornaleros están en mejor bienestar físico, emocional y en todas las áreas que yo. Porque yo estoy aquí arrimado a un ciudadano de esta provincia tratando de sacar y tratando de sobrevivir. Y dice la Escritura que sentía el deseo de comer las algarrobas que le dan a los cerdos. O sea que el alimento de los cerdos, él quería compartirlo también porque así sería el momento de hambre que estaba pasando, que él quería alimentarse con la misma comida de los cerdos. Y entonces él vuelve en sí. Y cuando vuelve en sí, regresa a la casa de su padre. Y eso lo podemos leer en Lucas 15:20. Mira tan hermoso, dice, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, traer el becerro gordo, matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¡Qué bendición! Cómo Dios tocó el corazón del padre para moverlo a misericordia. Entonces, lo segundo que podemos extraer de este pasaje, de este relato bíblico, es que Dios nos perdona.
Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que perdona nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces ahí nosotros podemos entender la naturaleza y la misericordia de Dios manifestada en cada uno de nosotros. Nuevas y maravillosas son sus misericordias cada mañana. Así que si hoy nosotros hemos cometido errores, si nosotros hemos pecado, si nosotros hemos faltado, si nosotros hemos sido disipadores, porque el que con Dios nos recoge desparrama, pues hoy es el momento para volver a casa. Hoy es el momento para volver a ese Dios maravilloso, volver a Él. Decirle, Señor, yo te acepto como mi Salvador Jesucristo. Yo te acepto como mi Padre Jehová. Yo quiero estar lleno y estar bajo el poder del Espíritu Santo. Yo no me quiero quedar más en esa posición de esclavitud, de pobreza, de necesidad, de desear el alimento de los animales, en este caso eran la piara de cerdos, que teniendo en el banquete de mi padre todos los manjares que quisiera comer. Pues hoy Dios te quiere decir, yo te perdono, no importa lo que hayas hecho. Realmente hay pecados más visibles que otros, pero finalmente todos son pecados. En nuestra teología cristiana no tenemos una distinción de pecado, no tenemos pecados veniales y pecados mortales y pecados capitales y pecados. No, son pecados. Pecado es pecado, solo que hay unos más visibles que otros. Una vez un hombre me hizo esta reflexión saliendo de la iglesia. Un hombre estaba consumiendo droga y el chico me dice, pobre este hombre que está consumiendo droga. Y este hombre viene y se acerca a nosotros, nos pide una ayuda y hace la reflexión más hermosa que yo escuchaba de un hombre que no conoce a Dios. Me dice, hay pecados más visibles que otros. Este hombre tiene un pecado visible. Quizás el de nosotros es un pecado oculto. Quizás el de nosotros es un pecado que está también para nosotros tan adentro que ni siquiera lo hemos detectado. Pero este hijo venía con un pecado totalmente público, venía en pobreza, venía en necesidad, venía pasando dificultades. Pero este chico, este niño, este hombre, este hijo, sí, este hijo recibió el perdón del Padre, recibió la misericordia de ese Padre. Fue movido a misericordia, dice la Escritura. Y entonces, él en vez de recibirlo con como un discurso, como muchas veces los padres sabemos dar, lo recibió con misericordia. Dios no nos va a recibir con un discurso. Dios no nos va a recibir con un castigo. Dios nos va a recibir con amor. Dios nos va a recibir y nos va a perdonar. Pero para eso necesitamos venir como vino aquel hijo. Vino con arrepentimiento genuino. Vino reconociendo que se había equivocado. Vino reconociendo que había perdido su estatus de hijo y que ni siquiera le llamaran hijo, sino que le llamaran siervo. Hoy Dios quiere que nosotros volvamos al Padre. Hoy quiere que volvamos a la casa. Hoy quiere que volvamos porque Dios está con los brazos abiertos esperando por nosotros. Dios no nos va a juzgar por ese pecado. Dios nos va a perdonar porque en el postrer día la palabra, ¿sí?, es la que va a hacer esa obra. Pero si yo me arrepiento hoy, esos pecados serán echados a lo profundo de la mar y no tendremos memoria de ellos. Es tiempo de volver, es tiempo de dejar esa inquietud que hay en mi corazón, quizás, donde me pregunto y digo, ¿será que Dios sí me perdona por lo que he hecho? ¿Será que Dios sí me perdona por la situación que he vivido? ¿Será que Dios sí me perdona por mi equivocación? Pues Dios te quiere decir, yo te perdoné. Ya, si vienes a mí, ya te perdoné. Ya te perdoné. Yo morí en la cruz con un propósito. Yo morí en la cruz por ese pecado. Así que te perdono. Volvamos a Él. Pero volvamos de una manera arrepentida, volvamos de una manera especial para pedir ese perdón. Otra de las enseñanzas que podemos extraer de este pasaje, me conmueve muchísimo, es que el Padre hace cosas maravillosas, hace cosas hermosas en este pasaje. El Padre no solo se mueve a misericordia, sino que organiza un regalo para su hijo inmediatamente. Dale zapatos. No traía zapatos. Dale un anillo, que significa autoridad. Dale un vestido. Y entonces Dios, cuando nos recibe con el vestido de salvación.
un vestido de lino fino resplandeciente de salvación. Nos cambia el ropaje que teníamos porque veníamos como ensuciados, veníamos totalmente lastimados, veníamos heridos, y Dios cambia toda esa circunstancia y hace algo nuevo con nosotros. Pues esto es maravilloso, porque lo tercero que yo puedo decir de esta enseñanza es que Dios nos restaura. Dios nos restaura. Dios necesita restaurarnos para luego restituirnos. Hay veces nosotros oramos por restitución, pero es imposible ser restituidos si antes no somos restaurados. Nosotros necesitamos dejar el pasado, necesitamos dejar esos ropajes viejos y esos ropajes harapientos para tener realmente un vestido nuevo, porque nadie se va a colocar un vestido nuevo sobre un vestido viejo, porque nadie, dice la Escritura, debería colocar un remiendo, ¿sí?, nuevo en un vestido viejo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos restaura. ¿Qué hace el Señor? Comienza a restaurarnos para luego restituirnos a la posición y al lugar que nosotros tenemos. Vemos cómo el Hijo le dijo al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle, poned un anillo en su mano y calcen sus pies. 3 cosas que Dios hizo aquí a través de esta enseñanza. Nos está diciendo que la restauración es total. La restauración cambia ese vestido, cambia esos harapos que traemos, cambia esas desilusiones, esas heridas, esos dolores, esos recuerdos, todo ese sufrimiento que de alguna manera hemos podido adquirir cuando hemos decidido alejarnos de casa, alejarnos del Padre, alejarnos de Dios. Y entonces, luego le dice: dale un anillo. Ese anillo simboliza autoridad. Voy a volver a colocarte en una posición de autoridad. Voy a volver a colocarte en una posición de bendición. Voy a volver a colocarte en una posición que nunca deberías haber perdido, pero por causa del pecado la hemos perdido. Y por último, te calza los pies. ¿Para qué? Para que estemos firmes. Para que a partir de ahora nosotros podamos caminar con firmeza, para que a partir de ahora nosotros podamos caminar sabiendo que estamos firmes en la presencia del Dios vivo. Es hermoso como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Es hermoso como Dios quiere que nosotros apreciemos lo que el Padre quiere hacer por nosotros. Y nos está dando 3 cosas maravillosas. Nos está dando un vestido nuevo, un vestido de lino resplandeciente. Nos está dando el vestido de la salvación. Nos está dando la autoridad que tenemos nosotros desde siempre, pero que el pecado de alguna manera nos apartó. Cuando nosotros revisamos la palabra en el libro de Génesis, me impacta muchísimo que dice la Escritura: y los bendijo Dios y les dijo posteriormente: sojuzguen, fructifiquen en la tierra. Y hay veces nosotros no hemos entendido que todo eso se perdió por causa del pecado, pero cuando Jesús vino a morir en una cruz, se restauró todo esto. Y ya nosotros no estamos desechados, ahora somos hijos de Dios. Porque en el libro de Juan, capítulo 1, dice claramente que todo lo que le hemos recibido y hemos creído en Él, nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que yo en esta hora le estoy hablando a los hijos de Dios. Yo no le estoy hablando a alguien que está desechado en una provincia extranjera, que está olvidado, que está allí alimentando quizás a una piara de cerdos o pasando dificultad porque de alguna forma te apartaste de la casa y de la casa del Padre, que es nuestro Dios. No, yo le estoy hablando a ese hijo que ha regresado, a ese hijo que en este momento ha deseado regresar, a ese hijo que anhela estar en la presencia de su Padre. Y para ello le da un vestido, para ello le da un anillo y por último calza sus pies. Esto es hermoso, cómo Dios quiere transformarnos, cómo Dios quiere cambiarnos, cómo Dios quiere celebrar esa victoria de regresar. Y dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y eso hizo ese padre, armó una fiesta porque su hijo que se había perdido fue hallado. Porque el que estaba muerto, el que muerto era, ahora ya está vivo. Y entonces aquí, por último, yo quiero dejar lo más importante de toda esta enseñanza, la salvación. Dios nos restauró y Dios nos trajo la salvación a través de su Hijo Jesucristo.
¿Qué más podemos pedir nosotros? Tenemos un regalo, es por gracia. No por ningún favor nuestro, ni por ningún medio nuestro, es por gracia, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Y entonces, aquí algo hermoso que pasa es que el Padre decide hacer un banquete, una fiesta, como Dios se glorifica cuando algún pecador se arrepiente, porque hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en la presencia de Dios, porque ese pecador ha vuelto a la casa, porque ese pecador ha decidido volver al Padre. Hoy es un día de victoria. Hoy es un día diferente. Hoy es el día donde debemos tomar una decisión. Así como al inicio les dije que Dios nos dio la libertad de elegir, así también tenemos la libertad de volver a Él y decirle, Padre, aquí estoy. Tal vez lleno de golpes, tal vez lleno de dolor. Tal vez estás herido o herida. Yo lo sé. Yo lo sé porque cuando nos apartamos de Dios es difícil. Es difícil. Por eso, una de las traducciones dice que el pecado no solo es errar al blanco, de acuerdo al lenguaje griego, sino también saltarse la cerca. En hebreo es más saltarse la cerca. Y cuando yo me salto la cerca y decido salir de la cobertura de mi Padre, de ese Dios maravilloso que me sostiene, que me mantiene, que me provee, que me sana, pues yo comienzo a alejarme poco a poco y todos los peligros que puedan estar después de esa cerca voy a recibirlos. Y cuando yo decido tomar una decisión, dejar el pecado, vuelvo a esa cobertura del Padre, vuelvo a tener ese vestido nuevo, vuelvo a tener ese anillo de autoridad, vuelvo a tener ese calzado que me da firmeza para caminar en un mundo difícil. Pero recuerden que el camino es Jesús, es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, la invitación en esta mañana es a regresar. Hay salvación. Hay rescate de parte de Dios. Vamos a regresar a ese Padre maravilloso y ese Padre misericordioso que se goza por haber regresado su Hijo, que se goza porque sabe que nosotros necesitamos sí o sí de estar bajo su cobertura, de estar bajo su cuidado, de estar bajo su protección. En esta mañana lo invito a tomar este pasaje del Hijo Pródigo. Recuerden, lo encuentran en Lucas 15. En Lucas 15, allí vas a encontrar este pasaje. Lo puedes leer 5, 10, 15 veces. Y cada vez que lo leas, Dios te va a seguir hablando acerca de este pasaje. Y te va a decir muchas cosas. Te va a dar nuevamente ese estatus de ser hijo de Dios. Te va a permitir ese momento de restauración y ese momento de sanidad interior que tanto anhelamos. Dios va a comenzar a hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Por eso la invitación hoy es, volvamos a casa, volvamos al Padre, volvamos a Cristo. Dios les bendiga.